Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. En los últimos días, un país latinoamericano ha estado convulsionado. Para ser preciso, es un país que, al igual que Cuba, lleva muchos años confrontando problemas. ¿Por qué? Porque son países gobernados por déspotas, por individuos que violan los derechos humanos y que no respetan para nada ni la vida ni los derechos, repito, ciudadanos. Me refiero a Venezuela. La situación que está enfrentando Venezuela en este momento es realmente dramática y ojalá no se transforme en tragedia. Pero en ese país puede ocurrir cualquier cosa. Para hablar de Venezuela, de las repercusiones que está teniendo las protestas que en ese país se producen, hemos invitado a dos viejos amigos de esta casa y amigos personales también. A José Antonio Colina, presidente de BEPEX, una agrupación de exiliados venezolanos radicados en Estados Unidos, y al periodista y analista Alexis Ortiz. Así que con ambos vamos a transitar por la problemática venezolana y qué ha pasado para que todo parecía indicar que la situación venezolana estaba dominada por el presidente Maduro. De pronto ha irrumpido lo que pudiéramos decir un triste y doloroso show. Colina, ¿qué ha pasado en Venezuela que de pronto, porque parecía que todo estaba bajo control, se produjeron protestas, Maduro fue calificado de ilegítimo, pero unos meses después algunos líderes de la oposición se reunieron con ese presidente ilegítimo, cosa que confundió a muchos de los que somos observadores regulares de la problemática venezolana? Ahora de pronto las manifestaciones, las protestas, básicamente dirigidas por estudiantes, pues han irrumpido en todo el país. Bueno, para nadie es un secreto, Pedro, de que en Venezuela hay un caos en marcha, y no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, y Maduro lo que ha hecho es maximizar ese caos, potencializarlo, en el sentido de que hay demasiado desabastecimiento, inseguridad, corrupción a altos niveles, y ya la población está cansada de tantos atropellos y de tantos desmanes, porque Venezuela tiene todas las características y todos los recursos para ser un país de primer mundo, para vivir con bonanza y felicidad a todos sus ciudadanos. Tenemos todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, porque este señor tiene una política de derroche de los recursos del Estado que ya había implementado Hugo Chávez en el pasado, dándole dinero a todos los países que lo apoyan, dándole dinero y aumentando sus riquezas los que forman parte de ese régimen, y ya la sociedad está cansada. Se cansó de tanto desmán, de tanto agravio, y bueno, ha salido a protestar, principalmente los estudiantes que lo hicieron inicialmente de manera pacífica, pero como en Venezuela se ha intentado o se ha criminalizado la protesta, bueno, esto hizo que tuvieran una actitud mucho más firme y se mantengan en las calles, y le ha quitado la careta a este régimen nefasto, porque han criminalizado la protesta, han asesinado y han masacrado estudiantes, violando los derechos humanos, violando lo que establece la Constitución, y quitándole a esos muchachos que son la generación de relevo su posibilidad de protestar, que está establecida en la Constitución. Alexis Ortiz, hay que reconocer que el pueblo venezolano de diferentes maneras, desde que se estableció el presidente Chávez, se ha manifestado en su contra, por lo menos un amplio sector del pueblo venezolano. Hay que recordar el proceso del 11 de abril del año 2002, las gigantescas manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país por muchísimo tiempo. Pero hay que decir también, Colina y Alexis, de que por un tiempo todo estuvo tranquilo y todo estaba, vamos a decir, circunscrito a la gestión y a la acción política electoral para cambiar el régimen. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ahora pasó, como dice Colina, que la gente se obstinó. Realmente el fracaso del chavismo, el fracaso de ese modelo neocomunista ha sido extremadamente ruidoso y ruinoso. Ya está afectando a todo el mundo. Antes los principales afectados, la principal afectada era la clase media, la que más sufría, pero ya está llegando a todos los estratos de la población, porque antes el chavismo, en virtud de la renta petrolera, tenía la posibilidad de mucho soborno social, de comprar mucha gente, de dar mucho subsidio, pero ya cada vez más, como la ruina económica también ya llegó, pues precisamente porque destruyeron la gallina de los huevos de oro, que era PDVSA, la empresa petrolera, entonces ya cada vez tienen menos posibilidades de engañar y de comprar y de amortiguar la crisis. Además, hay un hecho que es adicional, y es que la crisis se presenta
y al frente de la dirección del país están unos tipos extremadamente incompetentes como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Gente que se confunde, que no sabe qué hacer, que depende cada vez más, en el caso de Maduro, depende cada vez más de la asesoría cubana. Y la asesoría cubana es una asesoría de represión, de siembra de miedo. Es decir, los cubanos, el gobierno cubano ha afincado su gobernabilidad en crear una atmósfera de miedo, no en resolver los problemas, sino en asustar a la gente. Hablando de gobernabilidad, repito en varias ocasiones, lo que tiene lugar hoy en Venezuela, en un menor grado de intensidad, digamos así, ya ha ocurrido con anterioridad. Pero en este momento, ¿dónde puede concluir y dónde puede terminar las protestas que se han generalizado por todo el país, que han causado varios muertos y que muchos, particularmente los dirigentes estudiantiles, insisten en que van a seguir protestando? Bueno, esto puede acabar en un clima de confrontación maximizado en el cual se llega al punto donde la sociedad tiene el derecho a defenderse y vean a los colectivos, a la Guardia Nacional como enemigos, y los estudiantes y la misma sociedad que apoya estas protestas se vea pues en el sagrado deber de implementar la defensa, lo cual podría colocar al país a las puertas de una guerra civil en virtud de que los organismos de seguridad del Estado están actuando de manera violenta, están actuando de manera agresiva en contra de los ciudadanos, no respetan la vida y bueno, la Constitución Nacional Venezolana es muy clara. Cuando el Estado no está en capacidad de garantizarte tu seguridad, tú como ciudadano tienes el derecho y el deber de garantizártela. Y yo pienso que eso puede llegar allí en virtud de que han sido demasiado represivos con los estudiantes. Ahora, Alexis, lo que dice Colina puede ser cierto y es válido, y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la rebelión que tiene un pueblo cuando sus derechos son conculcados. Pero la cuestión es que para tú rebelarte, más allá de tu compromiso moral, te hace falta recursos y condiciones. Y hasta ahora hemos visto que la Guardia Nacional, que es una fuerza fuerte en términos militares, y los grupos paramilitares que rodean al gobierno, y yo creo que sería bueno que le dijéramos paramilitares, porque mucha gente no entiende el término ese que usa el chavismo. Colectivos. El colectivo, no son paramilitares. Esas fuerzas paramilitares que respaldan el chavismo están bien armadas. ¿Cómo un pueblo puede enfrentar grupos armados cuando ese pueblo realmente está desarmado y solo tiene la defensa de sus derechos? Bueno, el pueblo desarmado solo puede enfrentar esas bandas de fascinerosos, eso que tú llamas muy correctamente paramilitares, solo los puede enfrentar en la medida en que el movimiento popular sea más y más y más grande, más masivo. Es decir, que se extienda a toda la población. Que se extienda a toda la población, que en lugar de que manifiesten 100.000 muchachos y gente de la clase media, manifiesten 500.000 y en que en esos 500.000 y en ese millón de personas haya gente del proletariado, como decían antes los marxistas, que los barrios populares se sumen a la protesta, que la protesta se masifique, que la gente entienda que todos están concernidos por la represión y por el hambre. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra manteniendo la protesta popular, es decir, es muy importante. O sea, el activismo tiene que continuar. Tiene que continuar y tiene que continuar. Esta es la fase de la protesta popular. Esta ya no es una fase electoral. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla y muy práctica, es que no hay elecciones en estos 2 años. Entonces, en esta fase, en estos 2 años, hay que estimular, y ahí es donde algunos dirigentes de la oposición cometen un error, al tratar de refrenar la protesta popular, cuando todo lo contrario, hay que estimularla. Pero hay que estimular las protestas populares puntuales. Es decir, la gente que protesta por el alto costo de la vida. Demandas específicas. Exacto, la gente que protesta por la inseguridad, la gente que protesta porque le bajaron el sueldo, la gente que protesta por el desempleo, la gente que protesta por la inflación. Y la oposición, los líderes de la oposición tienen que ir acompañando al pueblo en su protesta sin tener la pretensión caudillista y vanidosa de que ellos van a ser líderes de nada. No nos corresponde ser líderes nada, nos corresponde apoyar al pueblo en su experiencia, ir detrás del pueblo, estimulándolo y no tratando de frenarlo. Mao Zedong en eso fue muy hábil, siempre fue capaz de interpretar la voluntad de las masas, por supuesto, después la encauzaba al nivel y a su conveniencia. El liderazgo político venezolano, hay un líder que cayó preso esta semana, que se entregó, vamos a decir así, y lo conversábamos afuera, que si tenía una estrategia para tenerla en prisión, para poder desde la prisión seguir cumpliendo sus obligaciones, o si hubiera sido mejor no haberse entregado y haber mantenido una estrategia de lucha desde fuera de la cárcel, porque cuando tú estás preso realmente estás prácticamente y totalmente neutralizado, lo digo por experiencia. Te pregunto, el liderazgo político venezolano, el que está en la calle y el que está preso,
¿Está a la altura de las circunstancias, Colina? Bueno, yo diría que hay un sector del liderazgo político que no está a la altura de las circunstancias, aquellos que no han podido leer la voluntad del pueblo, qué es lo que el pueblo quiere hacer en estos momentos y que de manera errónea, como dijo Alexis Ortiz, intentan frenar que se exprese esa voluntad. Yo pienso que no están a la altura del compromiso histórico. Yo creo que ahorita los que intenten acompañar, que es la palabra adecuada que le empleó Alexis, a ese pueblo que está irreverente, que está irreductible en las calles, tienen que entender que es el momento de la protesta popular, tienen que entender que es el momento de manifestarse en las calles a cualquier consecuencia y no viéndolo desde el punto de vista de querer cobrar una factura, un beneficio a futuro con fines electorales o presidenciales. Yo pienso que todo aquel que ame la patria en estos momentos tiene que estar al lado de esos muchachos, tiene que estar al lado de las amas de casa, tienen que estar al lado de la sociedad civil que se encuentra de manera irreverente en las calles en contra de un gobierno o de un régimen que viola los derechos humanos y que ya demostró, ¿verdad?, de manera contundente que para nada le importa la opinión de la comunidad internacional y que para nada le importa ni siquiera el derecho a la vida. Ha tocado un punto importante y es que por primera vez, se puede decir, una gran parte de la comunidad internacional se ha percatado de la verdadera naturaleza del régimen que existe en Venezuela. Han sido muchos los presidentes y expresidentes, algunos tímidamente, pero como nunca antes, han manifestado su disgusto, su desagrado por lo que está aconteciendo en el país. Pero Alexis, tú eres el político por excelencia. Independientemente a lo que has dicho con anterioridad, ¿qué puede hacer la clase política histórica venezolana? Y ahora no me estoy refiriendo solo a la juventud como María Corina Machado, como Leopoldo López, que está en prisión, como Capriles Radonsky, la clase política venezolana regular, esa que se formó como Copellano, como Adeco, como MAS, pero con convicciones democráticas, está eliminada, no puede asesorar, aconsejar a los líderes políticos emergentes. Bueno, ahí hay un problema grave que se ha suscitado. Así como Chávez jugó a dividir al pueblo entre ricos y pobres, entre buenos y malos, ese maniqueísmo tan odioso, en el cual afortunadamente no logró avanzar demasiado. Así los medios de comunicación social han jugado de una manera sistemática y deliberada a crear una división generacional entre los viejos malos y los muchachos buenos. Cuando resulta que el tratamiento adecuado era que los viejos le diéramos paso a los muchachos, porque eso es lo que corresponde, ya no podemos pretender estar dirigiendo nada, pero que los muchachos entendieran que no podían desestimar la experiencia de los viejos, que tenían que aprovecharse de ellos. Y el sacrificio y el esfuerzo de esos viejos. Exacto, pero más que todo, pensando prácticamente, los muchachos tienen que saber que tienen que ser astutos en ese sentido, aprovechar la experiencia de los viejos para ellos no repetir errores, porque nosotros cometimos muchísimos errores. Entonces, ese es un asunto que hay que corregir, pero en todo caso, el liderazgo joven es bueno. El liderazgo joven, sin duda. El liderazgo joven es bueno, la gente más veterana que está detrás es buena, lo que tienen es que ponerse de acuerdo para trabajar juntos. Entender que la unidad de la oposición es vital, que ese es el activo más importante de la oposición, y entender que tienen que trabajar dentro del pueblo, no en los medios de comunicación social. Que no eres líder porque apareces en la radio o en la televisión, sino porque eres líder porque te insertas en la realidad popular. Porque hay personas que te siguen, que creen en ti. Pero tocaste un punto clave, que es el punto de la prensa. Por mucho tiempo, a la vanguardia de la oposición contra el chavismo estuvo la prensa, como en su momento, y tú lo has dicho en más de una ocasión en este programa, la prensa favoreció también en su momento a que Hugo Chávez se convirtiera en un líder casi todopoderoso. Por eso es que es muy importante en este momento, Pedro, perdona que te interrumpa, sí. Por eso es que es tan importante en este momento que entendamos en Venezuela y en todas partes del mundo que la política tiene que regresar a la comunicación directa, a la conversación directa del dirigente con los ciudadanos, que hay que evitar no despreciar los medios de comunicación social, porque eso sería un disparate, pero que la política es una actividad callejera que se hace con los ciudadanos hablando con la gente, que la comunicación con los ciudadanos no puede ser esa comunicación indirecta, donde no hay feedback, donde no hay respuesta de la gente, donde no sabes lo que la gente está pensando, donde solo lo sabes por unas encuestas que por lo general son manipuladas. Hay que salir al encuentro de la gente como era la política antes. Sobre todo en un país como Venezuela, donde el gobierno tiene un latifundio mediático, donde tiene todos los... Aunque sea por esa razón, hay que salir al encuentro con la gente y hay que dejar esa pretensión vanidosa de que unos dirigentes desde una altura ya... Es que ya en este momento, Alexis y Corina, ya no tienen esa oportunidad. Claro. Porque los medios, todos, los que no están controlados por el gobierno, hay ya en Venezuela lo que en Cuba se conoció en su momento como autocensura. Y es que hay una gran cantidad de periodistas que callan y la mayor parte de los medios de televisión
cuando señalan algunas de estas manifestaciones, de estas protestas, lo hacen de una forma muy tímida. Bueno, y es que lo que está diciendo Alexis es muy cierto, hay que volver otra vez a ese liderazgo de calle, a ese contacto con la gente. Las circunstancias así lo han planteado, pero es que así no lo hubiesen planteado, de eso se trata el trabajo, porque uno no puede tener el contacto ni puede tener el conocimiento de qué es lo que necesita el ciudadano si uno no habla con él, o si no se inmiscuye dentro de la vida de cada uno, y yo pienso que el momento que está en Venezuela ahorita es para que realmente el liderazgo se conecte directamente con la masa y no a través de un intermediario, como en este caso son los medios de comunicación. Si en el año 58, cuando se derrocó la dictadura, no habían radios, no habían medios de comunicación, no había Twitter, no había Facebook, y lo pudieron hacer, ¿por qué no se puede hacer en este momento que hay una población que está irreverente, una población que va creciendo en su descontento en contra del régimen, y hay liderazgos que han emergido de esa crisis? Yo pienso que estamos en un momento culminante para lograr eso. Has tocado un punto clave, el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que la hicieron políticos viejos, pero también hoy políticos viejos, pero que en aquel momento eran hombres jóvenes, claro, y mujeres jóvenes. Se enfrentó a la política de Pérez Jiménez con un estilo, con una forma, que fue la insurrección, el combate, la lucha clandestina. Algo similar aconteció en Cuba contra el régimen de Batista y posteriormente contra la dictadura de Fidel Castro. Pero no es lo mismo combatir, de la manera que sea, una dictadura como la que estableció Pérez Jiménez y Batista y posteriormente Castro, a combatir una dictadura que se institucionaliza, que controla los poderes del Estado y que le puede decir al mundo y a quien quiera creerlo que es una democracia. Sí, estás muy atinado en eso, hay una diferencia de fondo. Por eso es que esta lucha de estos últimos días, de esta última semana, ha sido muy importante. Uno podría decir, como el poeta italiano Ungaretti, que los estudiantes y Leopoldo López se iluminaron de inmensidad, porque fíjate tú que ha comenzado a tener consecuencias positivas. Por primera vez en estos 15, 16 años de oprobio y de martirio chavista, por primera vez comenzamos a sentir un apoyo, un respaldo, una solidaridad internacional. No solo los expresidentes, no solo el propio presidente Obama, que dio una declaración bastante interesante, o el propio senador McCain, que dio una declaración sumamente interesante, sino gente como Carlos Vives, como Paulina Rubio, como Rubén Blades. Por cierto que Maduro insultó a Rubén, que balurdo ese Maduro, insultó a Rubén Blades, es decir, Alejandro Sanz. Es decir, ya comienza a haber en el mundo la conciencia de que en Venezuela están gobernando unos bandidos. Eso, este esfuerzo de los muchachos, este sacrificio de los muchachos, esta masacre contra los muchachos, esta detención de Leopoldo López, por lo menos ha servido hasta ahora para desenmascarar de una manera muy contundente lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que los estudiantes venezolanos, al igual que la mayor parte de los estudiantes de América Latina, siempre han estado a la vanguardia en la lucha contra las injusticias. Porque yo recuerdo la Venezuela de los años 80 que salían a manifestar por la Universidad Central de Caracas o en la ciudad de Valencia, en muchos lugares, en contra de medidas que el gobierno hacía mal. En Cuba acontecía otro tanto ante el régimen de Batista. O sea que la juventud está siendo consecuente con su papel. Sí, está siendo consecuente, pero no se le puede dejar la responsabilidad nada más a esos muchachos. Yo pienso que la sociedad venezolana tiene que acompañar en todas sus dimensiones a esta protesta. Liderazgo político, el que fue, el que está y el que va a ser, tiene que acompañar este momento a los estudiantes, porque ellos solos no pueden con el peso ni de la patria ni de la historia. Y en lo que sí se asemeja esta situación a la que pasó en el 58 es que tiene que haber un nivel de organización y un nivel de comunicación tal que le permita a la sociedad resistir y actuar de manera contundente en contra de ese régimen que no tiene otro mecanismo sino es la represión. Porque si no hay organización, si no hay comunicación, entonces cada quien comienza a actuar de manera aislada y es más fácil para el gobierno no solo reprimir, sino mantener el control del Estado a través de los organismos de seguridad. Y yo pienso que en esa situación es donde nosotros tenemos que aprender del pasado y poder orquestarnos en una gran plataforma que resista y pueda impulsar un cambio en Venezuela. Tú eres militar, porque lo fuiste, lo sigues siendo y lo serás hasta el último día de tu vida. ¿Cómo tú ves las Fuerzas Armadas venezolanas? No estoy hablando de los que están reprimiendo en la calle, estoy hablando de esos militares que podrán estar hoy callados de la boca, pero que tal vez no sientan el gobierno de Maduro como no sentían el de Chávez. Yo te voy a ser sincero, yo siento una profunda vergüenza por las Fuerzas Armadas en estos momentos, porque lamentablemente no han estado a la altura del compromiso histórico que la patria devenga, para lo cual fueron entrenados.
eso de que son los cubanos que están reprimiendo, o los rusos, o los chinos, ese no es el punto del debate. El punto de debate es que si son los chinos, ellos lo están permitiendo, cosa que es peor, o los cubanos. En este momento la Fuerza Armada ha tenido que actuar de manera contundente para cumplir con la Constitución Nacional y defender al pueblo, que es a quien se deben, no defender una parcialidad política y mucho menos ser permisivo a la hora de estos atentados y agresiones físicas en contra de la sociedad venezolana. Yo, como ex militar, que siempre los he defendido, me siento avergonzado, siento una profunda pena y una profunda tristeza que en el momento donde la patria los necesita, precisamente es el momento donde no encontramos a ninguno. Porque el problema es que los militares están comprometidos a respetar la Constitución y el gobierno está violando la Constitución que ellos supuestamente deben defender. Por eso es que me siento indignado, porque cuando uno se gradúa en cualquier escuela donde tú egreses como oficial, suboficial o tropa, tú haces un juramento de defender la patria y sus instituciones de cualquier amenaza externa o interna, y lo haces ante los símbolos de la patria. Y aquí es evidente la violación a la Constitución, es evidente la violación a los derechos más elementales de los ciudadanos, es evidente que se está utilizando a la fuerza pública para ir en contra de lo que está establecido en el marco legal, y no hacer nada y quedarse callado simplemente es un acto patético y que genera mucha vergüenza para quienes fuimos en algún momento miembros del componente militar. Alexis, sin caer en chauvinismo, realmente a mí me impactó muy favorablemente el hecho de que cuando Leopoldo López fue a dirigirse al pueblo para entregarse a las autoridades, cosa que discutíamos si fue lo correcto o no fue lo correcto, pero más allá de eso, buscó un monumento a José Martí. Es una ciudad donde hay tanta recordación a tantos patricios del hemisferio. Él fue al monumento de José Martí. Muchos vimos en ese gesto el simbolismo de que le está diciendo al pueblo cubano que no tiene nada que ver con el castrismo, que los venezolanos demócratas no tienen nada en contra del pueblo cubano. Eso que percibiste es muy correcto. Realmente lo primero el primer mensaje, el metamensaje, como dicen los semiólogos, era que los cubanos supieran que los seguimos considerando nuestros hermanos, al pueblo cubano, al pueblo que sufre en el exilio y al pueblo que sufre dentro de esa gran prisión que es Cuba hoy. Ese fue un mensaje muy lindo de parte de Leopoldo López. Fue muy apropiado. Muy apropiado, que yo lo celebro mucho. Y celebro mucho también que haya escogido un monumento en el cual hay un poema de los versos sencillos de José Martí que dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranque el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Ese poema es la más alta expresión de la tolerancia política y humana. De la amistad y de la comprensión. De la amistad, de la solidaridad, de la tolerancia, de la convivencia, del amor al prójimo, del cristiano amor al prójimo. ¿Qué quiso decir Leopoldo López con este gesto? Quiso decir que nuestra lucha es pacífica, que los violentos y los criminales están del otro lado, que nuestra gente está saliendo a la calle desarmada a defender la patria y a rescatar la democracia. Y quienes están disparando contra el pueblo son la gente que mandó Maduro y que mandó Diosdado Cabello, y que además ellos admiten que la mandaron. Y tomando esa semblanza que tú haces, porque yo defiendo siempre mis puntos de vista, sí, fue también a buscar la estatua de un hombre pacífico, amoroso, pero que siempre entendió que a veces las guerras eran necesarias. Sí, y ahí yo comparto el punto de vista de Colina. O sea, la resistencia, el hecho de demandar los derechos, no se puede cejar en ese empeño. Hay que continuarlo. Que la violencia venga de parte del enemigo, pero eso no quiere decir que tú estés siempre dispuesto a recibir los palos. Completamente de acuerdo, Pedro. Yo pienso que ya es mi punto de vista particular, de que ya hay un punto de quiebre, un punto de no regreso, en el cual pues ya el diálogo no va a ser posible, a menos que el régimen retroceda en todas las violaciones que ha cometido y en todos los atropellos que haya ido llevando a cabo para mantenerse en el poder. Claro, queda en el camino esas vidas humanas que se han perdido, las que conocemos y las que no sabemos. Lo que puede ocurrir en el futuro, lamentablemente. En el futuro, pero hay una buena cantidad de estudiantes desaparecidos, y yo creo que hay que ser contundente y hay que ser coherente, ¿verdad?, con la acción cívica del ciudadano, porque no se puede tirar por un despeñadero todo el sacrificio, todo el esfuerzo que han hecho los jóvenes estudiantes, que ha hecho la dirigencia política, que han hecho muchos miembros de muchos sectores de la sociedad en defensa de la libertad, en defensa de la democracia y en defensa de buscar ese encuentro que los venezolanos estamos requiriendo, pero donde un régimen traidor y tirano no permite que haya ese reencuentro, porque utiliza todos los mecanismos de represión y todas las trampas y triquiñuelas posibles para mantenerse en el poder. Alexis, déjame decirte algo que es muy importante con respecto a esto, mi querido Pedro. Mira,
Lo que hay que hacer es política y no politología. Y en la política el realismo es una cuestión sumamente importante. Nosotros no podemos pedirle al pueblo que se inmole, que se sacrifique inútilmente. Si nos vamos ahorita, si nos disparamos por el camino de la violencia en este momento, sin estar preparados, sin estar organizados para eso, sencillamente nos van a psiquitrillar. Y vas a perder. Y vamos a perder, y eso conduciría a la error. Eso trae la frustración y el desencanto. Exacto, lo que conduce a la victoria es que el país se haga ingobernable, se paralice por la gran movilización popular, por la movilización popular masiva y pacífica. Porque ellos han demostrado que frente a una pequeña manifestación, como eran los grupos estudiantiles protestando por sus derechos, incluso era una cuestión simbólica por el Día de la Juventud, ellos respondieron con una violencia desmedida, lo que demuestra que están muy asustados, que se sienten muy inseguros, que saben que ellos han llevado al país al borde del colapso y que con cualquier viento fuerte salen. Alexis, pero esa ingobernabilidad, no sé qué piensan ustedes, muy breve porque se nos acabó el tiempo, esa ingobernabilidad, Colina, no puede llevar al gobierno a ser extremadamente violento contra las clases populares. Bueno, sí, lo van a intentar, pero la respuesta con eso es toda la sociedad venezolana en las calles, es lo que había dicho Alexia al principio. Si se mueven los 30 millones de habitantes a protestar, ese gobierno no va a tener posibilidad de mantenerse en el poder. Y como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, Venezuela tiene 30 millones de habitantes, las Fuerzas Armadas solo son 160.000 hombres. Y hay que decirle a la gente, mira, esos son sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos. No dejen que masacren a los muchachos. Por favor, salgan a protestar ustedes también. Ustedes están jugando su destino. Los únicos que se están jugando su destino no son esos muchachos. Todos nos estamos jugando el destino. Entonces salgan a protestar, salgan a la calle. No dejen que el gobierno los arrase. No dejen que el gobierno les imponga el miedo. Porque si permitimos que se implante el miedo, perdemos el país. Yo creo que si esta situación va decreciendo, espero que no sea así, si se va perdiendo el nivel, la intensidad que tiene esta protesta, va a cundir de una manera extrema el desencanto. ¿Tú no lo opinas así? No, sin duda alguna. Claro. Si en esta oportunidad se pierde esa efervescencia en que viene la sociedad, lamentablemente se consolida ese régimen en el poder. Alexis. Sí, pero siempre puede ser que haya un retroceso, que haya un altibajo, pero hay algo que es vital. Y es que el comunismo, el modelo que ellos tratan de implantar, es inviable. Eso no produce sino ruina política, ruina económica y ruina moral. O sea que ellos no tienen manera de mantenerse en el poder porque ese modelo es inviable. Ese modelo no sirve para nada. Alexis, eso hemos dicho siempre, la dictadura cubana lleva 55 años en el poder. O sea, tiene que haber voluntad más allá del sueño y de saber que son ineficientes y son negativos. Estamos hablando. Se nos acabó el tiempo, si uno queda se pendiente. Queda encerrado en su casa no ocurre. Queda pero si la gente sale a la calle, pendiente esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a José Antonio Colina, a mi gran amigo Alexis Ortiz. Le tengo que decir amigo porque está molesto. Así que a ustedes les deseo muy buenas tardes. Y recuerden lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.